crítica internacional, militar retirado. Bueno, ¿cómo está usted? Bueno, un saludo para ti y para toda tu audiencia de Victoria 103. Tuve por mucho tiempo cuando me tocaba transitar por la regional del centro, sí, como oficial de la Armada que trabajaba en Puerto Cabello, y bueno, transitaba reiteradamente esta vida. Buenas noches a ti y a todo tu bien. Gracias, profesor. Queremos preguntarle sobre, no sé si llamamos encuentro por la paz, mesa de diálogo, que tendrá lugar entre el 17 y el 18 de octubre en los próximos días, tras la búsqueda de la paz de Colombia. Este encuentro entre las FARC y el gobierno colombiano para ver si se logra la paz en este país. ¿Qué piensa usted que podría pasar? ¿Qué significa esto para la región de una vez por todas y logrará que se acabe esta guerra civil que lleva ya muchos años en Colombia? Bueno, mira, todos queremos que haya paz. La cuestión es que la historia tiene una obstinada que sube en repetirse. Ajá. No es la primera vez que en Colombia se un proceso de paz. De hecho, que recuerdo, yo creo que la memoria que te dirige Marco intentó uno, Belisario de Arturo intentó uno también, y el más afectado de todos, el peor, el que precedió a esto, que fue el presidente Andrés Pastrana, quien estuvo en ejercicio antes del presidente Álvaro Uribe. Eso por un lado, o sea, no creo que la historia, ojalá, o sea, no fue mi deseo, pero lo que ha precedido da la impresión de que no va a ese lado. Sobre todo por los personajes que se sientan en esa mesa. Están los comisionados por la parte del gobierno colombiano, los cubanos, los noruegos, Venezuela también participando, Chile dando el ojo a Venezuela, la verdad, porque es como, o sea, todos saben la posición del gobierno venezolano reiterada en infinidad de oportunidades por el presidente Chávez, pero los personajes que van por la parte son gente de la peor cala, inclusive los individuos que los encontraban extraditados a los Estados Unidos, como Rodrigo Grande, Simón Trinidad, además de Timoteo, o sea, terroristas, personajes grises de la historia reciente de Colombia, que ahora se sientan en los noruegos como diplomáticos, como si jamás y nunca hubiese hecho nada en contra de este país, en contra de la estabilidad de Colombia. Por otro lado, este proceso de paz termina de afianzar lo que ya todos venimos viendo desde hace 2 años por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, que es que se olvida, se relega, se deja a un lado toda la doctrina de seguridad democrática implementada precisamente durante 8 años por Álvaro Uribe. Esas son las primeras impresiones. ¿Podría explicar un poquito todo esto, por favor? Esas medidas de seguridad implementadas, en fin. ¿Qué es lo que estaría pasando según tu visión? Y que tú tengas que ver con un hombre muy bueno, ¿verdad? Sí, bueno, gracias. Tienes voz de hombre joven, ¿no? Adulto contemporáneo. Ok, adulto contemporáneo, pues así es una... Sí. Sí. Fíjate, el presidente Santos llega al poder avalado por el presidente Uribe. Yo fui testigo, yo presencié en un curso de marketing político cómo fue la construcción discursiva hecha por el venezolano Juan J. Rendón para llevar a Juan Manuel Santos a la presidencia. Y la fórmula era más o menos uribismo al cuadrado, más trabajo igual Santos presidente. Entonces, montado sobre la doctrina Uribe, montado al lomo de Uribe, Juan Manuel Santos fue la presidencia de Colombia. ¿Cuál era la doctrina uribista, por llamarlo de alguna forma, que era lo que llamaba la doctrina de seguridad democrática? Primer punto de seguridad democrática era golpear fuertemente los pocos insurgentes en Colombia, cosa que se logró con éxito. Segundo foco, garantía la educación. Y tercer foco era la atención social. Era lo que el presidente Uribe llamaba los 3 huevitos. O sea, estos eran los 3 pilares del gobierno de Uribe. Y sobre esos 3 pilares, Juan Manuel Santos llega al poder. No pasó mucho tiempo antes de que Santos le dio la espalda a toda la doctrina de seguridad democrática que así la llamó Álvaro Uribe y implementar una nueva política, ni siquiera una nueva política exterior, más que nada con Venezuela y con Ecuador, con quien se logró una reconciliación. Pero en segundo lugar, la política interna
quiero hacer. ¿Por qué hubo ese proceso de transformación en el presidente Santos? Bueno, mira, quien conoce un poco Colombia, yo estaba ya recientemente en actividad política, más que nada por la actividad profesional que desempeñé actualmente, y quien está en Colombia se entera de que vamos a pero básicamente los colombianos dicen que Santos quiere un premio Nobel de la Paz. Él quería emular a Ferrer, que fue presidente de Colombia, no recuerdo el nombre exactamente, hace ya bastantes años, ya lo emular, presidente de Colombia, fue ministro de varios gabinetes, entre ellos el ministro de Defensa pero también estuvo antes ministro de Finanzas. Él es el que construye toda la arquitectura comercial de Venezuela y Colombia, que logró reactivación del gobierno después de lo que la Cancillería venezolana llama congelamiento de relaciones, ¿no? Pero básicamente eso es lo que escuchan los colombianos, que Santos lo que anda buscando es un nuevo de paz, y probablemente si logra este proceso de paz lo consigue. Ahora, ¿de qué se queja también mucho de colombianos? De que se está dando la paz a las Fuerzas Armadas colombianas, que han sido los que durante estos 50 años han puesto los muertos, además de los muertos civiles que sí lo han habido, pero los que no estaban en los enfrentamientos, los que han sido secuestrados, y que ya se están promulgando una serie de leyes que se están impulsando en el Congreso colombiano, que le dan la espalda a las Fuerzas Armadas, que le quitan el fuero militar, que penalizan la acción de las Fuerzas Armadas contra los grupos terroristas, y que además otorgan impunidad a una serie de delincuentes que han afectado a Colombia en los últimos años. No te siento en definitiva optimista, digamos, con los resultados, este intento de conversación entre el gobierno y la paz. Pienso que al igual que otras ocasiones, una aproximación, intento, pero en concreto. Como te digo, la semana pasada en la localidad de Ucrania, las FARC derribaron 2 torres de electricidad con un saldo de un fallecido accidentalmente por el derribamiento de las torres. O sea, ellos siguen perpetrando atentados terroristas. Y además hay una cláusula de este acercamiento que dice que nada está acordado hasta que todo esté acordado. O sea, que son muchas cosas por las cuales tiene que pasar este proceso de paz. Por otro lado, no quisiera desperdiciar la oportunidad de esta pregunta para decir que me estaba dando en la cabeza antes que se me olvide. Hay una experiencia mundial que ha sido exitosa en la eliminación de la insurgencia terrorista, y es nuestro país. Nuestro país desde 1970 hasta 1974 un proceso de bandidos, terroristas, sinvergüenzas, presidente de una gobierna, asolaron el país con el apoyo del gobierno de Fidel Castro en Cuba. Y son famosos los enfrentamientos de Chaparamal, del Cerro de Artillero, etcétera, etcétera. El inglés de la incursión cubana por por las playas de Arita, Rico, el Cupín, mucho antes, etcétera, etcétera. Para que el presidente Caldera, que es una de las cosas que yo creo que ha sido uno de sus peores errores, entre otros que todos conocemos de más reciente, llegase a la ley de pacificación de 1974, primero las Fuerzas Armadas venezolanas redujeron militarmente a la guerrilla. Ese es el primer paso para poder cortar el proceso de paz. Y muchos personeros del gobierno, del chavismo que estén escuchando, se le llamarán fascista, terrorista, manipulista y todo lo que quieran decir. Pero cuando tú te dedicas a esa actividad de la guerrilla, te conviertes en un terrorista porque estás utilizando armas ilícitas contra el Estado. Y el Estado está en el derecho de utilizar lo que todos conocemos hoy en día como monopolio legal ilegítimo de la violencia. Y mediante el uso del monopolio legal ilegítimo de la violencia fue que en la década de los 60, inicio de los 70, Venezuela logró reducir militarmente a la guerrilla terrorista de izquierda que estaba instalada en este país y lograr un proceso de paz. En Colombia aún eso no se ha logrado, a pesar de los mismos golpes que se le ha dado a la FARC, aún hay alrededor de 8.000 individuos en armas en ese grupo terrorista. Bien, 7:54 de la tarde, solo contamos,
Victoria FM, su radio vial informativa, escuchando a Pedro Pedrosa, especialista en Derecho y Política Internacional, profesor universitario, militar retirado. ¿Qué podemos decir para cerrar, Pedro? Tu participación por ahora. Un gusto conocer, estamos a tu orden aquí en Victoria FM. Venezuela en todo esto, fíjate, Venezuela fue en ese proceso, eso fue como perdona la candidata una ayuda que le ha hecho el presidente Santos al presidente Chávez en medio de un proceso electoral, por un lado. En segundo lugar, Venezuela necesita algún tipo de legitimidad internacional. ¿Y cuál fue el interés del presidente Santos echarle una ayudadita al presidente Chávez? Perdón, no escuché. El interés del presidente, antes de que explique la necesidad que tiene de Venezuela de legitimarse a nivel internacional, pero el interés del presidente Santos en echarle una ayudadita al presidente Chávez. Mira, hay guerras que se ganan, Elma, sin necesidad de disparar un solo tiro. Es el caso de Colombia con Venezuela. En una supuesta situación de enfrentamiento entre Colombia y Venezuela, Colombia con cortar suministro a Venezuela ya tiene el país prácticamente ciclado. Y eso era lo que quería el presidente Santos, reactivar el aparato económico colombiano que necesita de la economía de puerto venezolana, necesita una economía que está pasmada, que está contra el piso, que requiere constantemente de importaciones, tanto para abastecer el mercado interno como para llenar los bolsillos de los burócratas rojos. Entonces, el presidente Santos está total y absolutamente claro en eso. Si alguien es pragmático en el desarrollo de política internacional, tanto como de política interna, es el presidente Santos, y él necesita ese aparato para apoyar a su aparato económico. Ese es el interés de Santos. Por otro lado, Venezuela necesita legitimidad internacional ante varias sospechas de muchas cosas, ante una Venezuela que se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Necesita que alguien defienda o usa por algún lado para conservar alguna legitimidad internacional. Por otro lado, la primera consecuencia del proceso de paz colombiano, si esto llegase a dar, por mi parte, o sea, es mi percepción, es que la FARC va a cambiar un nombre, una letra de su nombre, y en vez de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, van a convertirse en Fuerzas Armadas Revolucionarias de Venezuela, porque ya están instalados aquí, eso es noticia criminal, y poseen un negocio muy fuerte que no lo van a abandonar por nada del mundo. Lo único que van a hacer es cambiar su área de operaciones en caso tal que el proceso de paz se consolide y llegue a feliz término. De modo que, es más, te recomiendo que antes de lo lea a tu oyente la lista de los candidatos a gobernador del Pacto del PSUV. ¿Y quién es el candidato a gobernador del Estado de México? El artífice de todos los encuentros y el enlace entre el gobierno ministro de Interior y Justicia. Capitán de navío, Raúl, no sé cómo es el nombre, Rodríguez Chacín. Ramón Rodríguez Chacín. Tendremos a la extinta guerrilla colombiana, en caso de que sea un proceso de paz, a la extinta guerrilla convertida en guerrilla venezolana, hay en el Estado Guárico, a 2 horas en carro de la ciudad capital. Por cierto, aquí me dejó producción una nota que dice: FARC felicita a Hugo Chávez, o sea, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia felicitan a Hugo Chávez por triunfo en las elecciones. Por su historia. El Universal del pasado sábado 3. Claro, pero nunca nos va a ocultar. Y el presidente Chávez, una entrega de memoria y cuenta, creo que fue en el año 2009 ante la Asamblea Nacional, no sé si fue 2008 o 2009, pidió beligerancia, considerar a la FARC no un grupo terrorista, sino grupos insurgentes y ejército del pueblo. O sea, una cuestión que un jefe de Estado en su sano juicio no tiene en ningún lado. Creo que fue en el 2008, Pedro, creo que fue en el 2008. El año 2008. Inmediatamente antes o después del abatimiento del segundo de la FARC. Bien, bueno, muchísimas gracias, Pedro. Estamos a la orden, ¿no? Gracias por Gracias por la oportunidad de Bien, gracias, Pedro. Nos acaban de oír, especialista en Derecho y Política Internacional, profesor universitario, militar retirado.